Un estudio del MIT acaba de confirmar lo que muchos ya sospechábamos. Cuando un alumno usa inteligencia artificial para escribir, su actividad cerebral cae un 47%. Y no es que trabaje más rápido, es que su cerebro literalmente se está desconectando. Se apaga, Mario. Se apaga. ¿Lo puedes decir así de claro? Sí. Y como aquí, antes de clase, tenemos una misión clara, ningún profe atrás y ningún alumno atrás, hoy vamos a contarte por qué prohibir la IA no es la solución, pero también cómo evitar que la mente de tus hijos y tus alumnos se atrofie por el camino. Si quieres proteger su salud mental y su capacidad de pensar, quédate porque este episodio es para ti y es muy útil. Y ojo a la rutina que traemos para secundaria, porque el modelo MSCR va a cambiar por completo tu forma de mandar tareas en clase. Y si eres padre o madre, como nosotros también, pues vas a cambiar cómo gestionas los deberes de tus hijos en casa. Pero vamos directos al grano. La IA puede conllevar beneficios y perjuicios en educación. Los beneficios hablan de una posible personalización del aprendizaje, pero los perjuicios nos hablan de un concepto muy interesante, la delegación cognitiva, es decir, la delegación de tareas a la IA, las cuales se asocian a una pérdida de habilidades esenciales, como la escritura, la lectura o resolución de problemas. Por eso, explicaremos qué debemos hacer si nuestros alumnos o nuestros hijos están en primaria o en secundaria. Venga, la primera que vamos a explicar va a ser para primaria. Exacto. Y por lo tanto es radical, pero es necesaria. Correcto. Cero inteligencia artificial en primaria. Vamos a ver por qué. Como decía antes, el MIT publicó un artículo en 2025 donde alertaba de algo que suena a básicamente película de terror, la atrofia cognitiva. Y fíjate si es grave, que prefirieron publicarlo sin pasar por una revisión por pares que les hubiera demorado la salida del artículo entre 6 y 8 meses. Básicamente el estudio demostró con escáneres cerebrales que al usar ChatGPT para redactar, el cerebro externaliza el esfuerzo y deriva la energía a otro sitio. Eso es, al delegar el trabajo a la máquina, la actividad en el hipocampo, que es la zona clave para la memoria, se reduce a la mitad. ¿Cuál fue el resultado? Pues que el 83% de los alumnos del estudio no podían recordar ni explicar lo que acababan de escribir hacía solo 5 minutos. Esto también nos pasa a los adultos muchas veces. Correcto. El problema es que se apagan las redes neuronales que integran las ideas, las famosas ondas teta y delta. Lo que está consiguiendo aquí la IA es, pues, que no está buscado, pero lo que está consiguiendo es atrofiar el aprendizaje. ¿Cómo? Pues generando una deuda cognitiva que el alumno pues, pagará muy caro en el futuro. Básicamente entregan los trabajos, pero no han aprendido nada. Y yo sinceramente paso de que me atienda el día de mañana un médico que ha entregado todos los trabajos con ChatGPT. Perdonad, creo que estaremos todos de acuerdo. Mira, para que lo entiendan las familias, imaginad que el cerebro es como un músculo y este se ejercita yendo al gimnasio, ¿sí? Pues en ese estudio se vio que al usar la IA la energía del cerebro caía en picado porque era la IA la quien se levantaba las pesas, la que iba al gimnasio. Al no ejercitarse el cerebro directamente no aprende. Es lo que llamamos efecto GPS. Por ejemplo, pues, me pasa a mí, pues yo hace muchos años que no utilizo un mapa, entonces, pero ¿quién utiliza un mapa hoy en día, no? Pues hemos delegado la orientación en carretera a los GPS como Google Maps o Waze. Es cierto que te ayudan a llegar a tu destino, pero si mañana te quitan el móvil o nos pasa como nos pasa aquí en España, un apagón y no había cobertura en ningún sitio, pues la verdad es que te cuesta mucho orientarte porque te has acostumbrado a utilizar eso. Hemos externalizado ese esfuerzo. De hecho, no te fías ni de las señales. Ves las señales, te dicen para allá y tú piensas, ¿seguro? ¿Seguro que es para allá? No me suena. Fue la primera vez que utilicé señales en mucho tiempo. Con el alumno de primaria pasa exactamente lo mismo. La IA les ahorra el esfuerzo, pero les roba la capacidad de pensar. Otros estudios, como los de Jelisch o Lee y otros, ambos de 2025, sugieren que exactamente lo mismo. Utilizar la IA para tareas cognitivas puede llevar a una disminución de las capacidades de pensamiento crítico. Esto implica no su prohibición en secundaria, sino la adaptación de actividades y la evaluación para asegurar el desarrollo cognitivo, como por ejemplo la escritura. Correcto. Entonces vamos a ver, continuando con primaria, cómo afecta esto a los niños y niñas de primaria y por qué decimos que sí en primaria, cero y ya con ellos.
En la infancia, la corteza prefrontal, que es la que toma decisiones y piensa de forma crítica, aún no está formada. Yo siempre digo que está en obras. Los niños necesitan desarrollar, en cambio, sus ganglios basales, la zona que automatiza la lectura, la escritura o el cálculo. Y eso solo se consigue con práctica, repetición y aprendizaje mecánico. Y si no, pues piensa cómo se aprende a tocar un instrumento, pues practicando, practicando y practicando. El aprendizaje mecánico ha sido muy criticado por considerarse anticuado o aburrido, pero en realidad es biológicamente necesario. Las IAs no tienen ganglios basales que desarrollar. Si los niños no practican, sus cerebros pierden fluidez. Es lo que decíamos antes, es como ir al gimnasio y pedirle a otro que haga tus flexiones. Úsalo o piérdelo. Si no usas el cerebro, la energía se va a otro lado. Exactamente, esto proviene de inglés, que es use it o lose it, que básicamente es todo lo que no se utiliza, todas las habilidades que no potencias, pues las vas a perder, como es lógico. Por eso, familias y profes de primaria, la solución es bastante fácil, como decíamos. Cero IA en primaria. Necesitamos que el cerebro cree surcos a base de repetición. Pero ojo, repetir no significa copiar sin sentido o repetir como un lorito. En esa etapa la repetición se puede trabajar de muchas formas. Por ejemplo, la repetición se puede trabajar, pues, por ejemplo, el nivel del recuerdo o la evocación, que sería la escala más baja de la taxonomía de Bloom, la podemos trabajar a partir del diálogo. La comprensión mediante el material manipulativo, como por ejemplo el uso de regletas de Cuisinier para el cálculo. La aplicación con papel y lápiz o con algunas herramientas digitales, que no es ChatGPT evidentemente. Y el trabajo del pensamiento crítico, que como veremos a continuación es el salvavidas al uso de la IA más adelante en su futuro, se puede trabajar debatiendo cara a cara implementando el trabajo cooperativo. En conclusión, el riesgo de atrofia no es inherente a la IA generativa, sino que aparece cuando sustituyes los procesos de análisis y pensamiento crítico, al utilizarla como un atajo. Vale, pero ¿qué pasa en secundaria? Ahí prohibir es ponerle puertas al campo, se lo van a saltar. Por eso os proponemos utilizar el modelo MSCR, Sinergia Creativa Responsable. 3 fases para que la IA sea un aliado y no un sustituto. La fase 1 se llama AI Off. ¿Qué significa eso? Pues que en los primeros momentos de la tarea, donde se debe planificar cómo resolverla, no se debe utilizar la IA. Es el momento en que hacer una tormenta de ideas poniendo en juego nuestros conocimientos previos. Y esto se puede hacer de forma conjunta mediante trabajo cooperativo si estás en el aula o con papel y boli si estás en casa. Es el momento de redactar un borrador inicial, un esquema mental o apuntar lo que ya sabes del tema para resolver el reto o la tarea. Y esto tiene su base neurocientífica. Al forzarlos a buscar en su memoria a largo plazo, antes de buscar por internet, que sería lo más rápido y lo más fácil, y lo que haríamos seguramente muchos, les obligamos a evocar lo que saben activando esas bandas teta y delta que decíamos antes de su cerebro. Al obligarles a evocar lo que saben, lo que están haciendo es activar los conocimientos previos, obligando a su cerebro a conectar redes neuronales entre sí que de otro modo, es decir, utilizando la IA, pues no se activarían. La fase 2 del modelo MSCR es la AI On, es decir, ahora lo contrario, ahora la activamos. Una vez han planificado cómo resolver el reto o la tarea y ya han resuelto, aún están a ello, ahora sí, ahora abren la inteligencia artificial, pero no para que escriba por ellos, sino para que les haga de abogado del diablo. Les das el borrador y les pides, pues, critica mis argumentos, búscame fallos de lógica o actúe como un profesor experto en la asignatura que sea y dime qué me falta. Exacto, esto rompe el sesgo de automatización por completo, porque obliga al alumno a debatir intelectualmente con la IA. Para que tengas un ejemplo de este uso, científicos de la talla de José Ignacio Latorre, físico teórico de referencia en España sobre física cuántica y catedrático y director del Center for Quantum Technologies en Singapur, o sea, no estamos hablando de cualquiera, explica que él ya no concibe enviar un artículo científico a una revista para publicar sin que lo haya revisado una IA, porque es capaz de encontrarle fallos y discutir con esta para encontrar soluciones. Y ya llegamos a la fase definitiva, la fase 3, la llamada AI Beyond o más allá de la IA. Una vez el alumno ha contrastado las ideas con la IA, el control vuelve de nuevo al alumno. Este debe entregar su trabajo final o sus tareas, pero debe incluir una justificación de por qué ha aceptado o rechazado los contraargumentos que le dio la máquina, que le dio la IA.
Recordemos en este caso el dato que decíamos al inicio, que es bastante aterrador, que el 83% de los alumnos no recordaba lo que la IA les acaba de escribir. ¿Qué hacemos entonces? Pues la prueba de fuego, que puedes aplicar tanto en clase como en casa, es lo que ya hacían nuestras madres o nuestras abuelas. Pedirles que cierren el cuaderno o el ordenador y decirles, explícame tu conclusión como si yo fuera un niño pequeño o como si se lo explicaras a tu abuela. Básicamente es la técnica Feynman. Bueno, la de toda la vida. Ahora explícamelo tú. Exacto, y si no saben defender el trabajo verbalmente, con sus propias palabras, es que no lo han aprendido. En ese caso, la IA no les ha ayudado, han perdido el tiempo y su cerebro ha dado un paso atrás. Y aquí va un mensaje para las familias. El trabajo conjunto entre familias y escuela es imprescindible. No olvidemos que para que el cerebro aprenda, el entorno tiene que acompañar. Y no todo ocurre dentro del aula. Nuestra tarea como familias, y aquí nos ponemos el gorro de padres y madres, es proteger el cerebro de nuestros hijos y trabajar en conjunto con los docentes del centro. Nuestra tarea como padres en este caso es proteger el cerebro. En este caso primero el sueño. Si tu hijo le roba horas al sueño porque está con pantallas, su cerebro no va a consolidar nada de lo aprendido. Y en segundo lugar, la alimentación. Ten en cuenta que los ultraprocesados y los edulcorantes alteran todo el microbioma y aquí es donde se fabrican los neurotransmisores que les permiten estar bien y les permiten pensar con claridad. Y también cuidado con la nomofobia, esa ansiedad brutal cuando no tienen el móvil. Si ves que tu hijo se pone agresivo o irritable al desconectarse, es una señal de alerta. En esos casos, lo mejor es buscar ayuda profesional y trabajar mucho la conciencia sobre el uso de los dispositivos. Sobre justamente esto, una seguidora de nuestra comunidad, Mae Mendoza, nos ha enviado su libro El niño y el teléfono. Lo hemos leído con nuestros hijos y está genial. Leer libros como este con ellos y hacer las actividades que propone al final ayuda muchísimo a gestionar la tecnología de forma responsable. Desde aquí un agradecimiento enorme a Mae por enviárnoslo con una dedicatoria preciosa, por cierto. Sí, muchísimas gracias. Y además os ponemos el enlace de Amazon en la descripción por si para que lo veáis y si os interesa el tema, explicarlo desde una perspectiva diferente es súper interesante, así que os lo recomendamos de verdad. Si os interesa este puente entre ciencia, familia y escuela, dale a me gusta para apoyarnos. Y si quieres formar parte de esta comunidad y que logremos que ningún profe atrás y ningún alumno atrás sea una realidad, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo episodio de Antes de clase. ¡Adiós! Antes de clase todo puede pasar.